Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso lo que les voy a mostrar es el Zeppelin Spark que se encuentra exactamente acá. Esto es, como sabrán, la barra de Maldonado. Este es el recorrido básicamente que hace el ómnibus de Codesa por esta zona, por si lo quieren visitar directamente. Acá se va a ver un poco mejor. Esta de acá es la playa de la Barra, que se ve bien en el video 61. Este es el trayecto, una de las subidas que hay. Hay otra más para adelante, pero esta es la que vamos a ver ahora, o mejor dicho, en la que se llega al Zeppelin Park. Acá está un lugar muy importante que es el Dorado, un supermercado muy importante de esta zona de Punta del Este. Del otro lado, de la zona este de la barra de Maldonado, mejor dicho, se encuentra Tienda Inglesa, y de este lado se encuentra El Dorado. Y acá donde voy a marcar ahora, en esta zona, se encuentra Zeppelines Park. Así que bueno, esta es la ubicación del Zeppelin Park en la barra de Maldonado. Y acá tiene una imagen todavía más. Lo vuelvo a marcar por donde va el ómnibus. Y bueno, normalmente se tendrían que bajar por acá y acá encontrarían el lugar al que nos referimos. Ahora sí vamos a las imágenes. Acá ya estamos en el Zeppelin Park, en la barra de Maldonado, en Punta del Este, Uruguay. Este era un día 19 de enero, más o menos a las 7 de la tarde. Como había dicho antes, yo había salido justo de la playa. Y bueno, me encontré con este lugar que me pareció espectacular, porque la verdad que es increíble ver en un lugar tan chico tantas cosas, tantos nenes jugando, tanta familia, tanta gente sana. Así que bueno, me encantó y fue muy como sorprendente. Ese era el mismo día también que había encontrado al expresidente uruguayo en uno de los restaurantes cercanos. Acá se pueden ver los cepelines que hay, por acá creo que se llaman inflables en Argentina, allá le dicen cepelines. Son diferentes tipos de cepelines. Hay uno de un dinosaurio, hay uno de un tiburón, hay uno de un león, hay uno de un cocodrilo. Digamos, son en diferentes clases de cepelines. Es un lugar bastante chico, hay que decirlo, pero es impresionante la densidad de atracciones que hay. Eso es una especie, no sé cómo se llama por acá, acá decimos samba en Argentina, que es una especie de rueda de la muerte, no sé cómo llamarlo. Donde bueno, pero no es grande como los que hay para. Es un parque para chicos, digamos, para chicos de alrededor de 12 años. Ahí enfrente se ve el supermercado El Dorado, ahí se ve cómo está atardeciendo. Ahí están los inflables que van a ver al final del video, cuando se terminan justamente de rellenar de aire. Ahí pueden ver, bueno, los chicos en eso, que esas especies de columpios, las ferreterías. Esa es la plena calle central de la barra de Maldonado. Acá ya estamos con una grabación en iPhone, así que pueden ver la diferencia de contraste dinámico. También pueden ver ahí a los chicos divirtiéndose y saltando, era impresionante la altura a la que saltaban. Y además que eran chicos muy chicos, acá lo pueden ver más en cámara rápida el tema. Chicos muy chicos, y me sorprendió porque no pensaba encontrar semejante estructura ahí saliendo de la playa en un lugar como tan tranquilo y tan plano como a veces parece ser la barra de Maldonado. Así que bueno, por eso me quedé tan bien y me sorprendió muchísimo el lugar. A la derecha, lo que van a ver ahora, hay un pequeño lugar donde venden gaseosas o refrescos, como dicen en Uruguay, y quizás vendan algún tentempié, alguna galletita para pasar el rato. Y a la noche quizás vendan, no lo llegué a checar, pero quizás vendan algún tipo de pancho o algún tipo de comida muy básica. Ahí ven los cepelines que después se iban a llenar. También una cama elástica donde estaban esas nenas ahí. Bueno, es increíble la cantidad como concentrada de cosas que hay en un lugar tan chico. Ahí hay dos ruedas, a falta de uno, hay dos ruedas de esas para que los chicos jueguen. Y bueno, es un lugar muy bien pensado. Aparentemente es un terreno, la otra vez que pasé no estaba, aparentemente es un terreno en venta o alquiler y les permitieron. Es un parque de diversiones medio raro que está enfrente al Dorado, de acá
de la barra. Bueno, ahí mostraba mi sorpresa al encontrar este lugar, por eso dejé la grabación in situ. Decía que es un lugar aparentemente el alquiler, por lo menos figura un lugar en alquiler que les han permitido por este verano poner estas cosas ahí, pero miren el tamaño. Yo ahora al final del video van a ver una nena saltando de ahí y es increíble, creo que ni yo mismo ni me animaría a saltar desde ese lado. Ahí tiene un pequeño walking tour del lugar, ahí tenían a la derecha el pequeño comercio de gaseosas o refrescos. Ahora ya estamos a la noche, ahí tenemos uno de los cocodrilos, hay diferentes tipos de animales inflables y diferentes tipos, un tobogán en este caso, dos toboganes. Hay uno más chiquito, bueno, está todo como comprimido, pero hay una variedad enorme. Este es un paneo lento que hice para que vieran la cantidad, o sea, no sé cómo tienen tanta plata para comprar, alquilar tantos cepelines o inflables, como diríamos acá, es una cosa increíble. Pero bueno, todo es así en la bar, todo como muy simple, pero a nivel, bueno, también en esa simpleza hay a veces complejidad. En este caso uno ve una cosa muy simple, pero como con muchas opciones de diversión para los chicos. O sea, es como que todo parece concentrado. Y es lo que la sensación que uno le daba ahí. ¿Cómo hicieron para montar semejante parque en un terreno de 40 por 40? Saber la toma de esa chica saltando de ese lugar altísimo que debía tener por unos 5 o 6 metros de alto. Bueno, esto como una demostración, ojalá hubiera podido filmar más, pero bueno, desgraciadamente quería dar un panorama general y no tenía tanto tiempo y en un lugar como con muchos chicos y mucho ruido. Espero que les haya gustado.